Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Imaginemos por un momento a un estudiante, digamos, en Lima, que está a punto de enviar el examen final de su carrera. Ajá, el momento de mayor tensión posible. Tal cual. Y de repente, el botón de enviar simplemente no responde. El reloj sigue corriendo y su futuro académico en ese preciso instante ya no depende de las horas que pasó estudiando. Claro, depende de saber qué son las cookies del navegador web o, no sé, cómo vaciar la memoria caché. Exactamente. Hoy en día la videollamada y el aula virtual ya no son solo un software instalado en una computadora, o sea, se han convertido en la nueva infraestructura de supervivencia para mantener la conexión humana. Sí, y el progreso en una sociedad digitalizada. Es una situación que genera muchísima tensión y, a ver, tiene una explicación biológica muy profunda. Biológica. A ver, cuéntame de eso. Bueno, tenemos tecnología capaz de enviar datos a la velocidad de la luz, pero nuestro cerebro reptiliano sigue buscando ver el rostro de la otra persona. Claro, para decidir si puede confiar en ella o no. Así es. Por eso la voz, por sí sola, choca contra un muro. Nuestro cerebro necesita leer los gestos, la postura, la mirada. Y pues las plataformas de video llenan ese vacío evolutivo. Y precisamente por eso, en esta inmersión profunda, vamos a explorar la mecánica detrás de las videollamadas. Vamos a tomar a Zoom como nuestro caso de estudio principal. Sí, porque tenemos una pila de fuentes oficiales, desde guías de la misma plataforma hasta manuales técnicos y reportes de noticias. Exacto. Pero para quienes nos escuchan, vamos a aplicar un filtro muy específico para este análisis. Vamos a observar todo esto exclusivamente a través de lo que ocurre dentro del contexto del Perú, Un enfoque súper interesante. en el país. Y para armar este rompecabezas cruzamos información de orígenes muy distintos. Revisamos, por ejemplo, los protocolos académicos de la Universidad San Ignacio de Loyola, la USIL. Ajá, y también los reportes tecnológicos del diario peruano El Comercio, además de analizar las normativas estrictas de digitalización del Estado peruano a través de GovPE. Totalmente. E incluso nos sumergimos en algo súper específico, que son los lineamientos de identidad visual de organizaciones no gubernamentales locales, como la asociación AESI, que opera desde Puente Piedra. Así que el objetivo de hoy no es, digamos, leer un manual de instrucciones sobre cómo encender una cámara. No, para nada. La misión aquí es entender cómo las instituciones educativas y gubernamentales peruanas han construido verdaderos ecosistemas y políticas de accesibilidad alrededor de esta plataforma. Porque claro, la adopción de una tecnología nunca ocurre en un vacío. Siempre choca y se moldea con la realidad del lugar. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, antes de diseccionar el panorama peruano en detalle, creo que necesitamos establecer por qué la videollamada logró desplazar a la llamada telefónica tradicional. Sí, en los entornos profesionales y educativos. Y hay datos muy concretos en nuestras fuentes que respaldan esta migración masiva. Bueno, vamos a desempacar esto. Para entender esa urgencia que tuvieron las instituciones en Perú, tenemos que mirar la psicología humana. Exacto. Tratar de comunicarse en un entorno de alta exigencia solo por teléfono es, no sé, como intentar armar un mueble complejo con las instrucciones por la mitad. Tal cual. O sea, puedes intuir la forma final, pero te faltan los detalles críticos. Sin embargo, me hace ruido algo. ¿Qué tan grande es realmente esa pérdida de información cuando apagamos la cámara? Mira, la pérdida es masiva. Los datos indican que el 80% de la comunicación presencial es no verbal. ¿80%? ¡Wow! 80%. Esto significa que si estamos en una llamada solo de voz, el cerebro de la otra persona está trabajando horas extras tratando de, digamos, adivinar el contexto emocional que le falta. Claro, estás a ciegas. Y las encuestas internas de Zoom lo reflejan muy bien. El 95% de los usuarios que usan video reporta una mayor sensación de confianza. 95% es altísimo. Sí, y además un 93% percibe una participación mucho más activa. Es que es la diferencia entre tener a alguien en la línea mientras claramente está cocinando o lavando los platos y, bueno, tener a alguien visualmente comprometido. Completamente. Pero aquí tengo una duda.
Antes de esta explosión del video, ya existían otras plataformas. ¿Qué hizo que las instituciones saltaran específicamente hacia esta herramienta y no otra? Bueno, ahí entra una estrategia brillante. Lo fascinante aquí es cómo se utilizó el plan básico gratuito como una estrategia maestra de habituación. O sea, dar un servicio básico gratis no parece un modelo de negocio muy sostenible a largo plazo. Es que no era una prueba de 30 días que luego se bloqueaba. Era una herramienta robusta y permanente. Permite hasta 100 participantes simultáneos y tiene un límite de 40 minutos para sesiones grupales. Ah, claro. Entonces, al acostumbrar a millones de usuarios a su interfaz de manera gratuita, pues eliminaron la curva de aprendizaje. Exactamente. Cuando las instituciones tuvieron que comprar licencias empresariales, la gente ya sabía usar la plataforma. Ya era algo natural. Pero hay algo que me sigue haciendo ruido ahí. Hablamos de educación, de reuniones del gobierno, de datos muy sensibles. Sí, la seguridad. Exacto. Una cuenta gratuita suena a algo muy vulnerable. ¿Cómo convences a un colegio o a un ministerio en Perú de que una plataforma gratuita no va a exponer sus conversaciones? Esa fue la otra pieza clave. Las fuentes detallan que incluso el plan gratuito incluye seguridad de nivel empresarial, con cifrado AES-GCM de 256 bits. A ver, me tienes que frenar ahí, porque eso de cifrado AES-GCM de 256 bits suena, no sé, a un diálogo de una película de hackers. Sí, suena súper técnico. ¿Qué significa eso realmente en la práctica para un usuario común? Piensa en ello como una trituradora de papel mágica. Cuando hablas por video, este cifrado toma tu imagen y tu voz y las tritura matemáticamente en miles de millones de pedazos incomprensibles antes de enviarlos por Internet. O sea, si alguien intercepta esa información en el camino, solo ve ruido. Solo ver ruido, exacto. La única forma de volver a armar esa imagen y esa voz es teniendo una llave digital específica que solo posee el dispositivo de la persona con la que estás hablando. Entiendo. Entonces, lo importante aquí es que un pequeño emprendimiento en una provincia del Perú cuenta con exactamente la misma trituradora mágica que, no sé, una corporación multinacional. Esa es la clave. Democratizan la seguridad. Bueno, si el 95% siente más confianza con el video y la tecnología detrás es tan robusta, me pregunto qué pasa cuando esa infraestructura choca con la burocracia y el rigor de una universidad peruana. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un fenómeno muy particular. La plataforma deja de ser un simple ícono en el escritorio. Se convierte en la infraestructura física de la institución, básicamente. Tal cual. Los documentos de la Universidad San Ignacio de Loyola, la USIL, muestran que han integrado esta tecnología en lo que denominan su ecosistema digital USIL 360 grados. O sea, ya no es solo un lugar para charlar. No, es el salón de clases, es la biblioteca y, por supuesto, la sala de exámenes. Revisando los protocolos de la USIL para esta inmersión, me llamó muchísimo la atención lo estrictos que son con los detalles técnicos. Sí, son muy precisos. Tipo de escritorio. Y tiene mucho sentido si lo piensas desde el control. Es que a primera vista me pareció exagerado. O sea, es la misma cámara y el mismo micrófono. ¿Por qué obligarían a un estudiante peruano a usar una computadora si quizás solo tiene su teléfono a la mano? Tiene que ver totalmente con el control del entorno virtual durante momentos críticos. La aplicación móvil está diseñada para, digamos, el consumo rápido y la movilidad. Claro, para entrar a una reunión mientras vas en el bus. Exacto. Pero en un examen universitario, el profesor necesita que el estudiante comparta su pantalla de manera estable, que pueda manejar múltiples ventanas y, sobre todo, que la conexión no se interrumpa si entra una llamada telefónica normal. Ah, claro. Te entra una llamada y te saca de la sesión. Sí, la universidad está tratando de replicar el ambiente controlado de un pupitre en su campus de La Molina, pero dentro de una pantalla. Eso nos lleva de vuelta al escenario con el que empezamos, el del estudiante en pánico que no puede enviar su examen. El peor momento. Sí, y los manuales de USIL son increíblemente específicos sobre cómo resolver fallos técnicos. No te dicen simplemente, intenta recargar la página. No, van al grano técnico. Te instruyen directamente a borrar el caché y las cookies del navegador e insisten en usar Google Chrome. Siempre he escuchado eso de borrar el caché, como si fuera un remedio mágico. Pero ¿por qué funciona realmente cuando una plataforma colapsa? Es una gran pregunta. El caché es básicamente una memoria fotográfica que tiene tu navegador web. Una foto de la página. Ajá.
Para que las páginas carguen más rápido, tu navegador guarda una foto de cómo se veía el campus virtual la última vez que entraste. Ya veo por dónde vas. Pero si la universidad actualiza el sistema de exámenes o hay un cambio en el servidor, tu navegador sigue intentando interactuar con esa foto vieja que tiene guardada. O sea, estás haciendo clic en una imagen fantasma. Exactamente. Borrar el caché es obligar al navegador a olvidar el pasado y descargar la versión real y actual del sistema. Sin esa limpieza, el código choca y el botón de enviar simplemente no reacciona. ¡Qué fascinante! O sea, están estandarizando no solo la plataforma de video, sino el software de la computadora de cada estudiante para minimizar el error. Es un ecosistema completo. Ahora, por muy avanzado que sea este ecosistema digital, requiere soporte en el mundo físico. Mantener a miles de alumnos conectados desde distintas partes de Lima o de provincias requiere mucha logística. Y ese es el punto ciego de la digitalización que la USIL tuvo que resolver de una manera muy interesante. ¿Cómo lo hicieron? Dispusieron una central telefónica tradicional y dedicada. Es el 01-317-10000, solo para soporte técnico de los alumnos. Es una ironía enorme, ¿no? Cuando el sistema virtual falla, la única forma de pedir ayuda es volver a la tecnología analógica del teléfono tradicional. Es muy irónico, sí. Pero demuestra que, en el contexto peruano, la resiliencia de un ecosistema digital depende de la intervención humana directa. Aquí es donde se pone realmente interesante la conversación. Porque, podemos hablar de conexiones de fibra óptica y metodologías activas, pero un campus virtual no sirve de nada si existen barreras invisibles en la entrada. Las famosas barreras de acceso. Exacto. Me gusta pensar en esto usando la analogía de las rampas en la calle. En cualquier ciudad peruana, todos entendemos por qué necesitamos rampas de concreto en las veredas. Claro, sin ellas, una persona en silla de ruedas simplemente no puede circular. Tal cual. Bueno, pues el entorno digital requiere sus propias rampas estructurales. Y ojo, no son lujos, para nada, son derechos fundamentales. Esa perspectiva de las rampas digitales es vital para analizar un reporte crucial del diario El Comercio que incluimos en las fuentes. Sí, el artículo sobre los subtítulos. Exacto. El medio informó sobre un cambio de paradigma en Zoom. La decisión de hacer completamente gratuita la herramienta de transcripción automática en tiempo real para todas las cuentas. Porque antes, la capacidad de leer subtítulos de lo que se estaba hablando era una función exclusiva de las cuentas de pago. Y el impacto de ese cambio no es menor. El diario cita a Teresa Larkin, una ejecutiva de Zoom, quien fue muy clara en este tema. Sí, ella explicaba que sin esta herramienta, las personas con discapacidad auditiva enfrentan enormes barreras de comunicación. Y me pareció genial que El Comercio no solo dio la noticia, sino que hizo un trabajo de servicio público increíble. Detallaron la ruta de clics, ¿verdad? Sí, para los usuarios peruanos detallaron paso a paso, configuración, luego reunión, luego avanzado y finalmente subtítulos. Es literalmente la construcción de una rampa digital en vivo, enseñándole a la gente cómo ponerla. Y este avance privado hace eco directo con una política pública muy fuerte que se está implementando en el país. O sea, si analizamos la información de gov.pe y la plataforma Facilita, que es donde el Estado peruano digitaliza sus trámites. Exacto. Vemos que estas rampas digitales son ahora una exigencia formal del gobierno. Sí, no es opcional. Confieso que al leer los lineamientos de gov.pe me sorprendí bastante. Entiendo que el Estado regule impuestos o cosas laborales, pero tiene normativas que literalmente dictan cómo un funcionario debe guardar un PDF. ¿Te refieres a la Directiva 001-2021 de la PCM? Esa misma. Exigen asegurar lo que llaman accesibilidad digital. ¿No es eso microgestionar demasiado? O sea, ¿por qué al Estado le importaría si uso negritas o cómo estructuro los títulos en un archivo de Word antes de guardarlo? A ver, parece microgestión hasta que entiendes cómo navega la web una persona con discapacidad visual. Ellos utilizan un software llamado lector de pantalla. Que lee el contenido del monitor en voz alta. Exacto. Si tú guardas un documento como un PDF normal, o sea, solo como una imagen, para el lector de pantalla eso es una pared lisa. No sabe qué es un título, qué es un párrafo o en qué orden leerlo. No hay forma de navegarlo lógicamente. No,
se vuelve un caos. Las guías de gov.pe exigen estructurar el documento con etiquetas internas. Esas etiquetas son, digamos, como el sistema braille para el software. Le dicen al programa por dónde empezar a leer y qué jerarquía tiene la información. Así es. Le da estructura a esa Este pared contenido lisa. fue desarrollado Claro, por la sin Asociación esa estructura Economía, oculta, un Sostenibilidad trámite e gubernamental Interseccionalidad digital se AESI, convierte en un bloque de ONG texto peruana. incomprensible. Esto me parece fundamental para quienes nos escuchan. Es un cambio de mentalidad. Y si el Estado está trazando esta línea base de inclusión, el resto del ecosistema digital peruano tiene que alinearse. Lo más revelador es que este compromiso llega hasta organizaciones locales muy enfocadas. Efectivamente. Revisemos, por ejemplo, el manual de marca de una ONG peruana llamada AESI. La Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad. Ellos mismos operan desde Puente Piedra y su objetivo principal es empoderar a personas en situación de vulnerabilidad en el país. Y lo que me impactó de sus documentos no es solo el fondo de su misión, sino la forma matemática y súper calculada en la que diseñan su identidad visual para ser accesible. Tienen colores corporativos muy específicos, ¿no? Un rojo, amarillo, azul y verde. Sí, pero no los eligieron solo porque se ven bonitos juntos. Exigen un alto contraste cromático en todas sus comunicaciones. Y eso tiene un propósito funcional tremendo. El contraste alto asegura que personas con daltonismo o con debilidad visual severa puedan distinguir el texto del fondo sin esfuerzo. Es que ACI lleva esto aún más lejos, estipulando el uso de una tipografía muy clara y específica, llamada Rounded M+, e incluso prohíben estrictamente su uso en baja resolución. Es interesantísimo, porque ¿cuántas veces vemos un volante en redes sociales con letras pequeñitas o fuentes cursivas súper complicadas? Todo el tiempo. Y no nos damos cuenta de que estamos excluyendo a una parte de la población. Exacto. Para una organización en Puente Piedra, cuyo objetivo es el empoderamiento, pues, una letra redondeada y un buen contraste no son simples decisiones de diseño gráfico. Son herramientas de inclusión social directa. Si el mensaje no se puede leer fácilmente, el empoderamiento nunca ocurre. Es la congruencia total entre el mensaje y el medio. Si miramos todos estos elementos en conjunto, desde el subtítulo automático de Zoom, pasando por los PDFs de GovP, hasta la tipografía de esta ONG, Vemos que el Perú está en medio de un esfuerzo gigante por estandarizar la accesibilidad digital desde múltiples frentes. es un panorama complejo y muy fascinante. La verdad que sí. Hoy hemos recorrido el porqué biológico de la necesidad del video y cómo una plataforma logró capitalizar esa necesidad de contacto visual y confianza. Y todo mediante un modelo accesible y fuertemente cifrado. Además, hemos visto cómo una universidad peruana toma ese software y lo convierte en un recinto académico hipercontrolado. Donde, literal, saber vaciar el caché del navegador es una habilidad de supervivencia. Tal cual. Y, de manera crucial, hemos analizado las barreras de entrada. Comprendimos cómo normativas del gobierno y ONGs locales están construyendo rampas digitales. Transformando simples archivos y pantallas en espacios que garantizan el acceso a la información para ciudadanos con diversas discapacidades. Y esto es vital para la audiencia que sigue de cerca estos cambios tecnológicos. La tecnología que nace en Silicon Valley, no es un ente estático. No, para nada. Cuando llega al Perú, se legisla, se adapta y se vive según las urgencias burocráticas y las necesidades de inclusión locales. Sin embargo, hay que recordar que estas herramientas siguen evolucionando a una velocidad vertiginosa. Es cierto, las propias fuentes de Zoom ya apuntan hacia una integración profunda con herramientas de inteligencia artificial que transcriben y extraen datos de las reuniones. La plataforma ya no solo transmite la imagen, empieza a tener la capacidad de interpretarla. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocador para cerrar esta inmersión profunda. A ver, si nuestras aulas virtuales y oficinas digitales en el Perú ya son infraestructuras básicas, Ajá. y ahora la inteligencia artificial puede transcribir nuestra voz y analizar nuestros gestos faciales en tiempo real, Se pone complicado. llegará el punto en que estas plataformas comiencen a evaluar de forma automatizada y algorítmica el nivel de atención de un estudiante limeño Ujú. o la productividad minuto a minuto de un empleado. Es una gran pregunta. Cuando las mismas rampas digitales que construimos para incluirnos comiencen a monitorear cómo caminamos por ellas, la pregunta es,
¿Dónde trazaremos la línea entre la accesibilidad que nos empodera y la vigilancia digital que nos analiza? Algo muy profundo para que nuestra audiencia reflexione hasta la próxima inmersión. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.